Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Bienvenido a este espacio de reflexión, calma y renovación espiritual. En medio del ruido de la vida, de la confusión de los días difíciles y de las sombras de la incertidumbre, existe un lugar seguro. Un lugar donde el alma encuentra descanso, donde el corazón herido encuentra consuelo y donde la mente cansada puede respirar. Ese lugar es la presencia de Dios. Y justo ahora, estás entrando en él. Hoy quiero recordarte algo que quizás el dolor intentó borrar de tu memoria. Dios tiene un plan. Un buen plan. Un plan de amor, restauración y paz. Aunque los vientos soplen en tu contra, aunque los días parezcan oscuros y el camino esté lleno de dudas y lágrimas, debes saber esto, sus planes siguen firmes. No han cambiado. No han sido cancelados. Y están más vivos que nunca. Tal vez hoy te sientes cansado, cargando con el peso del mundo sobre tus hombros. Tal vez perdiste algo o a alguien importante, o estás enfrentando situaciones que parecen demasiado grandes para ti. Y en este momento, tu alma clama en silencio. Tus ojos buscan respuestas que no llegan. Tu corazón se pregunta, ¿dónde está Dios ahora? Y es precisamente en ese punto, en ese silencio, en esa angustia, donde Él te habla. Él te dice, tranquilízate. Silencia por un momento. Respira profundo. Yo estoy aquí. Nunca te he dejado. Nunca he apartado mi mirada de ti. Aun cuando todo parecía derrumbarse, yo sostenía cada pedazo. Aun cuando pensaste en rendirte, fui yo quien puso fuerza en tus pasos para seguir. Cuando lloraste en secreto, fui yo quien recogió cada lágrima. No estás solo. Nunca lo estuviste. Incluso en los momentos más oscuros, en las noches más largas, en las tormentas más fuertes, había una mano invisible que te sostenía. Había un amor que te rodeaba. Había promesas siendo preservadas, aunque no pudieras verlas. Sé que a veces es difícil entender por qué tanto dolor, por qué tantos retrasos, por qué puertas que se cierran. Sé que el corazón humano anhela tener el control, explicaciones y resultados inmediatos. Pero la fe no se trata de entender todo. La fe se trata de confiar incluso sin entender. La fe es descansar incluso sin ver la salida. Es entregar lo que no puedes resolver a aquel que puede transformar todo. Hoy Dios te invita a confiar de nuevo. A permanecer en calma. A no tomar decisiones basadas en el dolor o la ira. Porque las emociones pasan, pero las consecuencias de actuar sin dirección pueden durar. No permitas que la desesperación determine tus próximos pasos. No dejes que el miedo te aconseje. Dios tiene algo más grande preparado. Pero para recibirlo, necesitas confiar, esperar y mantenerte firme. Cuando todo a tu alrededor parezca fuera de control, recuerda, Dios sigue en su trono. Nada escapa de su poder. Cuando el enemigo te ataque, cuando las luchas parezcan interminables, cuando tu mente esté confundida y tu alma herida, cierra los ojos y di, Señor, confío en ti. Porque en medio de la batalla, es la confianza la que te mantiene de pie. Es la fe la que te hace avanzar. Es la certeza de su amor lo que te impide retroceder. Has llegado muy lejos para rendirte ahora. Has superado pruebas que pensaste que no resistirías. Has vencido dolores que casi te quebraron. Y aunque hoy no lo veas, hay puertas abiertas. Hay bendiciones en camino. Hay milagros preparándose en los bastidores de tu vida. Pero para que todo eso llegue, necesitas no huir en el momento del caos. Necesitas permanecer firme, incluso cuando el suelo tiembla. No es momento de gritar. No es momento de quejarte. No es momento de buscar culpables o llenarte de rabia. Es momento de callar, mirar al cielo y recordar cuánto Dios te ama. Cuán atento está a cada detalle de tu vida. Él te está mirando ahora, en este mismo instante. Conoce tu corazón, tu dolor, tus dudas, tus miedos más profundos. Y ha venido a tu encuentro para darte alivio, calmar tu tormenta interior y renovar tus fuerzas. No tienes que luchar solo. No necesitas cargar con todo. Él quiere pelear por ti. Quiere llevarte en sus brazos. Quiere ser tu refugio, tu consuelo, tu fortaleza. Pero necesitas permitirlo. Necesitas abrir tu corazón, buscarlo en oración, invitarlo a tomar el control. Cuando te aquietas, comienzas a oír. Y cuando oyes, entiendes que todo tiene un tiempo, un propósito, una razón superior. La vida está llena de batallas, sí. Pero también está llena de victorias. De nuevos comienzos. De pruebas del cuidado divino. No llegaste hasta aquí para renunciar.
Algo grande se está construyendo. Y aunque hoy todo parezca confuso, mañana todo tendrá sentido. Confía. Descansa. Espera. Dios está trabajando por ti. Entrégale tus planes. Suelta el control. Libera lo que ya no debes cargar. Sana lo que debe ser sanado. Y permite que la paz que sobrepasa todo entendimiento inunde tu alma. En esa paz encontrarás dirección. En ese silencio encontrarás fuerza. En esa espera verás manifestarse la fidelidad de Dios. Ahora, detente un momento. Respira profundo. Cierra los ojos. Siente la presencia de Dios ahí donde estás. Siente su amor rodeándote. Escucha esa voz suave que te dice, estoy contigo. Nunca te abandonaré. Espera el momento justo. Yo haré todo nuevo. Y si este mensaje habló contigo, compártelo con alguien que también lo necesite. Deja tu comentario contando lo que Dios te dijo hoy. Juntos, vamos a llenar este espacio de fe, esperanza y consuelo. No estás solo. Estamos unidos por la fe y por el amor de un Dios que nunca falla. Que la paz del Señor te acompañe hoy y siempre.